muchachas, buenos días. Como habíamos quedado esta mañana, y aquí les voy a traer el videito o a realizar el videito en donde trabajemos los polinomios, ¿sí? Entonces, un polinomio, muchachas, es una expresión algebraica que está formada por sumas y por restas dentro de dos o más monomios. Mira que dentro de los polinomios existe una relación con los monomios. Ya anteriormente habíamos dicho que los monomios son los que tienen que simplemente un término. Ya aquí en polinomio estamos hablando de más términos, por tanto existe esa relación y ya podremos decir entonces que un polinomio está conformado por monomio, ¿cierto? Ahora, los polinomios, muchachas, tienen una clasificación según el número de términos que tengan. ¿Cuáles son? Son los monomios, los trinomios y los polinomios. Los monomios, muchachas, son los que tienen dos polinomios, dos términos. ¿Dentro de quién? Del polinomio. Los trinomios son los que tienen tres términos y los polinomios son los que tienen más de tres términos. Por ejemplo, vamos a hacer uno de cada uno. Vamos a decir que un monomio que me dice que es de dos términos, vamos a decir que es el que dice, un ejemplo, sería, digamos, 2m menos 3n. Observemos, muchachas, que tiene un término y dos términos tal cual y como nos los indica nuestra definición. Ahora, miremos la de quién. La de trinomios, que me dice que tiene que tres términos. Por ejemplo, 3x menos 2y más 1. Observemos, muchachas, que tiene 1, 2 y 3 términos, como lo indica la definición. Y por último, el que es polinomio, que nos dice que debe tener más de 3 términos. Puede ser de 4, puede ser de 5, puede ser de 6. ¿Sí? La idea es que tiene que ser más de 3. Los monomios y los trinomios si son determinados, es decir, o solo tienen 2, que es el monomio, y el trinomio solo tiene 3. Por ejemplo, entonces aquí el polinomio vamos a decir 4x a la 2 menos y más 8x más 9. Observemos, muchachas, que tiene 1, 2, 3, 4 términos, ¿cierto? Más de 3 términos, como lo dice nuestra definición. Ahora, ¿qué vamos a pasar a mirar, muchachas? Vamos a pasar a mirar el grado absoluto y el grado relativo de un polinomio, ¿sí? Entonces, el grado absoluto de un polinomio es el que tenga el grado mayor en los términos que tenemos. Es decir, la suma de esos grados de nuestras variables será el grado absoluto de nuestro polinomio. Por ejemplo, tenemos, digamos, 3n a la 2 m menos 3n m, ¿sí? Miremos que los dos monomios que tenemos ahí en ese polinomio que tienen dos variables, ¿sí? Vamos a observar cuál es el exponente de cada variable. En el primero de la n es 2 y en este es 1, aquí también es 1 y acá también es 1. Entonces, si yo sumo los exponentes de las primeras variables del primer monomio nos va a dar ¿cuánto? 2 más 1, 3. Y si sumo la de mi segundo monomio, sería que como cada variable tiene 1, me va a dar 2. Por tanto, muchachas, el grado absoluto de este polinomio, este de acá, será el número 3. ¿Por qué? Porque es el de mayor exponente. ¿Sí? Ahora miremos el grado relativo. Recordemos, muchachas, que el grado absoluto es la suma de los exponentes de nuestras variables, mientras que el grado relativo solamente nos hablan de una variable en específica, ¿cierto? Entonces, nuestro grado relativo será, vamos a hacer un ejemplo para que podamos entender el grado relativo, ¿sí? Entonces, el grado relativo, muchachas, por ejemplo, tenemos 10a a la 2b, ¿cierto? Más 4a
b a la 3. Y nos dicen que nosotras hallemos el grado relativo de este polinomio con respecto a la letra b, es decir, con esta y con esta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, muchachas? Observar cuál es el exponente que tiene esa variable que nos están indicando, que en este caso es la b. Como podemos observar, la primera tiene una exponente 1 y la segunda tiene un exponente 3. Por tanto, nos dice que debe ser la que tenga el exponente mayor, es decir, el 3. Por tanto, el grado relativo de este polinomio será el número 3. ¿Sí? Miren que aquí nos aclara lo que habíamos dicho. Es más, esto también se trabajó con los monomios y es de la misma manera. Grado absoluto es la suma de los exponentes de nuestras variables y grado relativo es referente a una sola variable que nos esté diciendo. Ahora vamos a pasar, muchachas, a los tipos de clases que tienen los polinomios. Bueno, pero antes les voy a recordar que dentro de los polinomios existe un término que se le dice término independiente. Este término independiente es aquel número que no está acompañado de ninguna variable. Es decir, vamos a mirar en un ejemplo. Por ejemplo, tenemos, digamos, 2x más 4y menos 2. Este 2, muchacha, que no está acompañado de ninguna variable, es decir, de ninguna letra, es al que nosotras vamos a llamar término independiente. O también se le conoce o se le llama como la constante del polinomio. ¿Sí? Espero que esto nos quede muy claro. Ahora sí, vamos a pasar a los tipos de polinomios que hay. ¿Sí? Entonces, existen 8 tipos de polinomios. El primero, que es el nulo, el segundo, que es el homogéneo, tercero, heterogéneo, luego sigue completo, luego incompleto, luego ordenado, luego iguales y por último semejantes. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de tal modo que nos quede claro esto, ¿sí? Entonces, el polinomio nulo es aquel que tiene todos sus coeficientes nulos. Es decir, por ejemplo, yo tengo, digamos, 0x a la 2 más 0y más 0. Ya sabemos que el 0 realmente nos anula todo. ¿Por qué? Porque miremos, muchachas, que realmente esto es un producto y esto también es un producto. Y 0 por x a la 2, pues entonces nos va a dar ¿qué? 0, ¿cierto? Esto nos da 0 y esto también nos da 0. Más 0, pues nulo, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a el polinomio homogéneo, ¿sí? Los polinomios homogéneos, muchachas, son aquellos polinomios que todos sus términos o monomios son del mismo grado, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, digamos, yo tengo, déjaselo con otro color, 2x a la 2, ¿cierto? Más 3xy. Si observamos, muchachas, miren que este término de acá es 2, ¿sí? Y que si yo sumo el de este segundo término, que tiene x y y, cada una de esas variables posee un exponente de 1, también me va a dar que 2. Por tanto, el exponente de aquí es 2 y el exponente de acá también es 2. Por tanto, yo puedo decir que estos polinomios son ¿qué? Homogéneos. Ahora pasemos a quién? Al heterogéneo. Entonces, los polinomios heterogéneos es aquel polinomio en el que no todos sus términos son del mismo grado. Es decir, todo lo contrario a lo que habíamos dicho con las homogéneas. Por ejemplo, digamos, tenemos 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 2, ¿cierto? Miremos, muchachas,
que aquí el exponente de nuestra primera variable es ¿quién? Es 3. Y el exponente de nuestra segunda variable es 2. Por tanto, ¿son qué? Son diferentes. Por tanto, nosotros llamamos a ellos polinomios heterogéneos. Ahora pasemos al polinomio completo. Entonces, el polinomio completo es aquel polinomio que tiene todos sus términos desde el término independiente hasta el término de mayor grado. Es decir, que va en un orden. Por ejemplo, tenemos, digamos, 2x a la 3 más 3x a la 2 más 4x menos 2. Si nosotros observamos, podemos ver que mire que nuestra variable, perdón, es la x y va que en un orden completo, 3, 2, 1 y el término independiente que es el que no tiene variable, es decir que si yo le coloco una variable aquí de x a la 0, yo sé que todo número o letra le va a la 0 siempre me va a dar 1, por tanto 2 por 1 pues va a dar 1, ¿cierto? Entonces ese es el polinomio completo, el que tiene en un polinomio un orden que va desde el mayor hasta el menor, que sería el número 0. Ahora, el incompleto, vamos a pasar al polinomio incompleto. Que el polinomio incompleto es aquel polinomio que no tiene todos los términos desde el término independiente hasta el término de mayor grado. Es decir, por ejemplo, nosotras tenemos acá lo pongo aquí, 2x a la 3 más 5x menos 3. Observemos, muchachas, que mire que hay un orden, pero no está completo. Mire que tenemos la variable x y que empieza con el 3, pero luego nuestro que sigue es ¿cuál? El de 1, o sea que nos estaría faltando el término que posee a quién, el x elevado a la 2, ¿cierto? Por tanto, se le llama polinomio incompleto. Bien, ahora pasemos al polinomio ordenado. El polinomio ordenado, muchachas, es un polinomio que está ordenado si los monomios que lo conforman están escritos de mayor a menor grado. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir que, digamos, tengo 4x a la 4 menos 2x a la 2 más 1. ¿Sí? Esto realmente es que un polinomio incompleto, pero ¿cuál es la diferencia? Pues que está ordenado de mayor a menor, ¿sí? Sabemos que el 4 es mayor que el 2, por tanto, se le llama polinomio ordenado a aquellos que sus exponentes estén organizados de mayor a menor. No tienen que estar completos como el polinomio, ¿cierto? De acá arriba, que es el completo que va desde en orden descendente, pues 3, 2, 1, 0, no, acá no importa, acá solo importa que si existen términos con variables con exponentes que estén organizados de mayor a menor. Ahora bien, vamos a pasar a los tres últimos, que son polinomios iguales, perdón, a los dos últimos, y los polinomios semejantes. Entonces, los polinomios iguales son los que tienen el mismo grado, es decir, que los coeficientes de los términos tengan el mismo grado y que sean pues iguales. Por ejemplo, aquí ya es que vamos de tener dos polinomios. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos este primer polinomio que dice 2x a la 3 más 5x, ¿cierto? Menos 3. Y tenemos este otro que es 5x menos 3 más 2x a la 3. Tenemos, muchachas, que a pesar de que están en desorden, ¿sí? Tienen que los mismos términos, 2x a la 3, 2x a la 3,
5x, 5x, 3 y 3. Estos son los polinomios iguales, los que son los mismos a pesar de que tengan un orden diferente. Y ya por último, muchachas, vamos entonces a los polinomios semejantes, que son los que son iguales. O sea que yo puedo decir que son estos mismos